Uy, está la Laurita. Laura, qué bueno. Muy buena convocatoria, Mané. Muy buena, Sí, muy está buena. parece interesante. Uy, la Rayen también la veo ahí. Paula, Paula, la prima. Eh, Damaso. Mané, empecemos que se está transmitiendo ahora por Facebook Live, así que vamos a empezar ahora el lanzamiento del libro. Va a presentar el decano Patricio Lizama. Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a los que asisten a este encuentro, lanzamiento del libro de ensayos de María Inés Saldívar. Les agradecemos esta asistencia hoy día con nosotros. Tenemos varias personas que participan de este lanzamiento, de modo que quiero decir algo sumamente breve. Solo dos cosas. Primero, estamos aquí para acompañar y para felicitar a María Inés Saldívar por este libro que recoge un trabajo de largo tiempo, recoge una trayectoria, como ella dice en las páginas iniciales, de profesora y de poeta. Uno se alegra de este trabajo porque es un trabajo que surge de la docencia, un trabajo que surge de la investigación y, por cierto, del diálogo que María Inés ha impulsado y ha generado en sus clases, en los seminarios, en el acompañamiento de las tesis en pregrado y posgrado, en los encuentros nacionales e internacionales donde ella participa con frecuencia. Ese diálogo se canalizó en estos artículos que ella ha publicado ya en revistas y hoy día los vemos reunidos en este libro de Ediciones UC. También uno se alegra porque todo este trabajo y todo este diálogo ha formado y ha conquistado y ha entusiasmado a licenciados y a estudiantes de posgrado en su encuentro con la poesía, en su encuentro con la literatura chilena y en su encuentro con un conocimiento que todos validamos y reconocemos como central para nuestro país. Muchos de esos licenciados y de esos estudiantes de posgrado hoy día hacen clases en Chile, en las universidades chilenas, hacen clases en el extranjero y, y han sido, como decía, formados y han sido entusiasmados por las clases de María Inés, por la reflexión, por los escritos y por el compromiso que ella tiene con su docencia, con su investigación y con su poesía. Lo otro que quería destacar y particularmente agradecer es el trabajo de Ediciones UC. Hoy día, como todos entendemos, hacer libros, eh, hacer todo el proceso de preprensa y prensa y finalmente llegar a publicar en las condiciones en que estamos viviendo, supone un enorme esfuerzo, supone un trabajo de equipo y un liderazgo muy fundamental. Y hoy día no solo sabemos que podemos lanzar este
este libro de María Inés, sino que Ediciones UC también está trabajando en la edición y posterior publicación de numerosos libros a pesar de las condiciones tan adversas en las que vivimos. De modo que esto es lo último que quería decir, agradecer a Ediciones UC, particular a María Angélica Segers, a Patricia Corona, en fin, a todo su equipo, por este trabajo y por esta posibilidad de encontrarnos hoy día y de poder leer mañana el libro de María Inés sobre poesía chilena siglo XX y siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y en complemento y muchas gracias al decano por sus palabras. En Ediciones UC estamos muy orgullosos del vínculo que hemos podido construir con la Facultad de Letras de nuestra universidad, en una alianza que la verdad es que llena de sentido lo que una editorial académica como la nuestra está llamada a hacer, porque nuestra misión como principal editorial universitaria de Chile es ser transmisores del conocimiento y producir a través de los libros un impacto real en la comunidad y que colabore de manera efectiva en el desarrollo del país. Y cuando este desarrollo se da a través de las humanidades, y en este caso de la poesía, terreno que ha sido siempre tan fértil en Chile, pero aún así muy poco difundido a nivel de público general, se hace patente todavía y cobra más sentido la importancia de publicaciones como la que presentamos hoy. Lecturas de poesía chilena, de Altazor a la bandera de Chile, de María Inés Saldívar, dibuja un rico y complejo mapa poético a través de lecturas de textos de autores y autoras chilenos a lo largo del siglo XX, que nos permite revisar lo que somos y lo que queremos ser. La perspectiva crítica de Manet resulta clave, porque como reseña el crítico literario Grino Rojo, no son muchos, pero existen los poetas que escriben sobre otros poetas, y María Inés Saldívar es uno de ellos. Para este propósito tiene el saber académico, pero el rasgo dominante en su pensamiento no es la erudición, sino la intuición, la captación directa, sin mediaciones, de lo esencial del poema. En esta obra, María Inés se reencuentra con Huidobro y con la Mistral, también con Omar Cáceres, Winnet de Roca, Olga Acevedo, Chela Reyes, Guillermo Dessler, Manuel Silva Acevedo, con Gonzalo Millán, Tomás Harris, Navaris Calderón, con Elvira Hernández y con Rosabeth Muñoz. María Inés Saldívar, nuestra querida autora, es profesora de castellano de esta universidad y magíster y doctora en literatura. Se ha dedicado a investigar la poesía chilena del siglo XX y tiene a su haber numerosas publicaciones en revistas, así como importantes libros, uno de los cuales, Poesía Completa de Olga Acevedo, también publicado hace muy poco por Ediciones UC, grafica de buena manera la profunda vocación de Manet, no solo por la rigurosidad de la investigación y su inconmensurable amor por las letras, sino su compromiso absoluto con el rescate patrimonial de la poesía. Manet es también crítica, ensayista y ella misma una poeta, y Mano Abierta, la antología que hace poco distinguió su obra. Lecturas de poesía chilena será presentado hoy por dos académicas de la Facultad de Letras de nuestra universidad. Paula Miranda, también investigadora asociada del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster y doctora en literatura con especialidad en poesía chilena e hispanoamericana, y en estos temas dicta cursos en la Universidad Católica desde hace 15 años. Paula ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre poesía chilena de diversas épocas, y acaba de concluir su proyecto Fondesit, Países y Paisajes en la obra de Raúl Zurita, Diálogos, Mutaciones y Desapariciones. También tenemos hoy con nosotros a Magda Sepúlveda, profesora de castellano, magíster y doctora en literatura. Es también profesora visitante de las universidades de Estocolmo, Leipzig, Salamanca, Sacro Cuore de Milán y la Universidad de Nápoles en Italia. Magda ha dirigido importantes proyectos financiados por la Agencia de Investigación de Chile y ha escrito varios libros. El último de estos, Gabriela Mistral, Somos los andinos que fuimos, estudia la relación de la poeta con el sistema ecológico y cultural de los Andes. Los dejo ahora con Manet Saldívar y les agradezco sinceramente estar con nosotros esta tarde.
El micrófono, Mané. Más que conmigo en este minuto, la idea es, yo quiero cerrar, saludar solamente y dar gracias, entonces me parece que sería muy bueno si Paula pudiese decirnos lo que siempre, las cosas sabias que nos dice, y después Magda. Así que te paso la palabra, Paula, colega querida Paula Miranda. Gracias, querida María Inés. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la confianza, porque yo sé que es una confianza en la amistad. Saludo a Patricio Lizama, nuestro decano, a María Angélica Segers, directora de Ediciones UC, y a mi querida colega María Inés Saldívar y Magda Sepúlveda, y agradecerle a María Inés que hoy día nos reunimos en torno a su libro Lecturas de Poesía Chilena, de Altazor, Bandera de Chile. Me gustaría en primer lugar agradecer que pese al confinamiento, al aislamiento y al minuto de crisis que vivimos, este libro nos convoque en un formato que es en Zoom, que es un formato virtual al que nos hemos acostumbrado muy rápidamente, pero que deja también con un ánimo un poco complejo de angustia de no poder encontrarnos, de persistir en el no encuentro físico, real, aurático, e ir transformando este espacio virtual de a poquito en un espacio más cálido, más de encuentro. Hace poquito hicimos por acá también el lanzamiento del libro de nuestro colega Sebastián Schonenbeck, y lo raro de esto, pero también lo bonito, es que por primera vez siento yo que nos encontramos desde nuestras casas, un espacio que es íntimo, que es informal, que está repleto de chascarros y que convive de alguna manera, así de un segundo a otro, con el espacio un poco más formal, más solemne que es la universidad, y sin embargo, tal vez el encuentro por Zoom también como que diluye ese límite, ¿no?, entre los formatos y las formalidades. Y en ese sentido, entonces, quiero agradecer que una vez más la poesía, como bien saben mis colegas, aquí todos los que llegaron de público y también quienes estamos presentando y también la autora, sabemos que la poesía es el arte del encuentro en la palabra, en la conversación, en la visión y también en la comprensión de que podemos soñar en otros mundos. Quiero felicitar a mi colega porque, primero agradecerle porque este libro, que ya tengo en mis manos desde hace 2 meses, fue el primer libro que me llegó por Chile Express ya en condiciones de confinamiento. Así que voy a asociar a él cosas lindas y cosas no tan lindas, pero gracias, Mané, por enviarlo así en cuanto salió, puso un WhatsApp y ya yo lo único que quería era tenerlo, y a los días me llegó a través de Chile Express. Como decía el decano y también la directora de Ediciones UC, María Inés comparte como varias dimensiones de algo que el poeta chillanejo, a quien quiero mucho, Sergio Hernández, menciona como la poetancia. Ella comparte como hartas aristas de la poetancia. Y esas aristas son, obviamente, el trabajo crítico, el de la enseñanza, eso compartimos las tres, con María Inés y con Magda, el de la investigación en poesía, que nos apasiona, y probablemente de nuestras tres, Mané es la única que comparte lo más fundamental de la poetancia, que es ser poeta, haberse convertido en poeta también a través de un arduo y largo trabajo. Y me acuerdo que hace 2 años, en un salón repleto, en el Auditorio de Letras, repleto de estudiantes, con mucho calorcito, con muchos colores, con muchas presencias, celebrábamos el libro que mencionaba María Angélica, Mano Abierta, también siendo presentado además por Roberto Nelly, por Magdi, por mí. Y entonces pienso que probablemente el desafío de nosotros los que enseñamos poesía, los que transmitimos la poesía y somos parte de esta militancia en la poesía, el desafío es humanizar estos espacios que mientras duren tienen que ser lo más amables posible y acompañarnos lo mejor posible en tiempos muy duros. Entonces he separado a Mané Saldívar, que es nuestra poeta, de María Inés Saldívar, que aquí por lo menos nuestra crítica y estudiosa. Y vuelvo entonces a lecturas de poesía chilena de Altazor, a Bandera de Chile,
para comentar, claro, que María Inés hace un diálogo súper intenso con la crítica que ya hay sobre muchos de estos textos y sobre estos poemas, o poemarios o poetas, pero además en este acto de lectura, ese acto del poeta leyendo a otros poetas, es un acto que, como bien decía el decano, me parece, es un acto que ha ocurrido en otros momentos. Yo diría que a principios del siglo XX probablemente la crítica literaria, lejos, más allá de lo consagrado o de lo más conocido, lejos fue Gabriela Mistral. Escribió 40 años crítica literaria en distintas publicaciones, tanto en Chile como en publicaciones internacionales, y ella fue entonces una mirada aguda, rigurosa, siendo muy poeta, también una muy buena crítica y estudiosa de poesía, y alguien que se anticipaba además a los cambios que venían, ¿cierto? Fue alguien que recepcionó muy anticipadamente la vanguardia. Y para los años más recientes, obviamente que un Jorge Teillier o un Enrique Lin también son grandes críticos. Enrique Lin se publicó póstumamente esta reunión de artículos críticos que es El Circo en Llamas. Y también un Enrique Lin muy ya escéptico, ¿cierto? Como deconstruyendo un poco todo esto que se hace en poesía, habiendo pasado ya por la antipoesía, decía, ¿cierto? No vaya a ser que estemos condenados, decía los poetas, a leernos por una eternidad los unos a los otros, queriendo decir que de alguna manera es bueno que el poeta lea al otro poeta, pero no es bueno que la lectura de poesía se cierre sobre los propios poetas, o sea, condenados a leernos por una eternidad los unos a los otros, sin que haya más público lector. Y ese probablemente es un gran desafío de quienes nos dedicamos a la enseñanza y a la difusión de la poesía, y obviamente un desafío también para este libro, ¿cierto? Tratar de superar esa barrera. Bueno, quisiera destacar solamente en algunos minutitos, tenemos poquitos minutos, tres cualidades del libro en generales y también valorar 4 miradas que hay desde la María Inés crítica respecto de la poesía. La primera mirada general es que uno podría creer que es un libro centrado mucho en los poetas, como en términos biográficos o biograficistas, ¿no? Y si bien la poeta respeta muchísimo, María Inés respeta muchísimo la figura del poeta, se complementa fuertemente con una mirada así como inmediata hacia el poemario, incluso hacia poemas muy específicos. Y entonces no es 15 miradas a poetas o a 15 poetas, sino que, bueno, hay muchos más poetas, hay 30 poetas estudiados aquí o más probablemente, y poetas que están deambulando y formando como redes entre ellos también, redes de vida, redes vitales, redes estéticas. Entonces es como un libro muy dinámico. Yo siento que hay como un campo cultural más, además de centrarse en figuras específicas, libros específicos, hay también un campo que va y viene permanentemente y eso es muy rico de sentirlo, se transmite muy fuertemente en el libro. Entonces el libro ha sido organizado en 2 momentos, en 2 partes, casi con la misma cantidad de artículos, 7 y 8 en la segunda, y en la primera parte, esto que se mencionaba de los poetas de inicio del siglo XX, canónicos y no canónicos, Mistral, Huidobro, pero también toda la eclosión de voces femeninas, y un primer momento que gira entonces en torno a todos los conflictos, a todos los obstáculos, a todas las barreras que han de vencer esta emergencia de voces muy poderosas, transgresoras, atrevidas, de mujeres, empezando por Gabriela Mistral y sus locas mujeres, pero continuando con todas las poetas que ya se han nombrado, ¿cierto? Olga Acevedo, de quien se hizo una obra completa compilada por nuestra misma crítica y estudiosa, María Saldívar, Chela Reyes, Vinet de Roca, María Monbel. Entonces, primero, esta primera mitad, ¿no? O sea, como muy situado, esa es una crítica como situada, me parece que eso es muy interesante. Y un segundo momento que, claro, el segundo momento de la gran crisis moderna, los años 60. Y ahí entonces una constelación de poetas hombres, habría que decirlo, en los 60, marcando muchísimo la diferencia de los 60, obviamente que ahí está entonces la figura fuerte de Gonzalo Millán, de Manuel Silva Acevedo, y también
una mirada que viene hasta bien avanzado en el siglo XXI, como en la primera década del siglo XXI también hay libros como el de Damaris Calderón, de Tomás Harris, de Rosa Betty Muñoz, de Elvira Liano, no, pero La bandera de Chile anterior, pero 3 libros al menos que son ya del siglo XXI, entonces un amplio panorama, pero que marca estos 2 momentos con unos escritos, unos artículos ahí al inicio de cada una de estas partes, muy iluminadores, muy como de marco, y que sirven como para que uno esté como en un vaivén permanente de una dinámica histórica, cultural, así muy rica, con mucha textura, con muchos matices, y donde las voces de las mujeres, claro, también matizan muchísimo el canon tradicional. En segundo lugar, quisiera como destacar y sobre todo también invitar a la lectura del libro. Yo sé que ahí todavía anda el público, hay muchos estudiantes, ex estudiantes, nuestros estudiantes de posgrado que se dedican a hacer trabajos sobre poesía, muchos, algunos incluso también son poetas, y entonces solamente contarles que también me llamó la atención está como 3 tipos, la combinación dinámica de 3 tipos de estudios, uno que son más panorámicos, de estos que yo ya le hablaba, que hay 2 al inicio de cada una de las partes, también unas aproximaciones que son bastante más monográficas sobre poéticas, ¿no? Y ahí se agradecen muchísimo y van a ser muy útiles para nuestros cursos de poesía chilena y panamericana, en el sentido que se ilumina la poética a partir de una revisión más global de la obra de algunos poetas, como es el caso de la obra de Gonzalo Millán, por ejemplo, con Olga Acevedo se hace algo parecido, y un tercer tipo de estudio que es más bien monográfico sobre poemario específico y va al hueso de Defensa del ídolo, por ejemplo, de Omar Cáceres, Tridente de Tomás Harris, Parloteo de sombra de Damaris Calderón, Ola nocturna de Chela Rey, Altazor ya mencionado de Huidobro. La tercera cualidad, y aquí termino con la cualidad más general y voy a la mirada específica que me interesa rescatar y compartir, es lo que me estremece de este libro, es que es un libro que no solo se lee, porque la crítica de María Inés también tiene que ver mucho con destacar la visualidad plástica que per se posee la imagen poética. Y ahí es muy coherente con cómo ha sido presentado el libro, y ahí agradecerle obviamente a Ediciones UC, porque uno sabe que los editores son los que hacen posible esto, pero es un libro entonces que tiene también fotos, primeras portadas, alguna hoja o cierto importante, alguna página mecanografiada de alguno de los libros, y hay un documento también que es de Binet de Roca, que aquí aparece como anexo, que es la respuesta que hace Binet de Roca al escritor polaco Witold Gombrowicz, para que ha escrito contra los poetas, y entonces la defensa de los poetas, ¿no? de una espiritualidad y estética de los poetas que se opone a esta desazón del escritor polaco. Y también hay aquí una combinación con distintos como tipos de documentos. Se cita, por ejemplo, una entrevista hermosísima que yo no conocía, no había leído ese artículo, una entrevista a Luco de Roca, sobre Binet de Roca. Como se decía, 20 años de trabajo crítico, donde se reúnen entonces estos en formato de capítulos del libro, pero estos han sido a veces artículos académicos, otras veces han sido presentaciones del libro, otras veces han sido prólogos del libro. Por lo tanto, aquí también dialogan como distintos géneros y formatos de la crítica literaria. Y están reunidos aquí entonces muy ordenaditos, muy dispuestos, incluso remozados, ¿no? Como arreglados para esta edición. No es que se haya puesto 20 años de crítica, sino que también una revisión, una vuelta a mirar esto. Y para concluir, quisiera destacar 4 miradas que me han llamado enormemente la atención de este libro, de esta aproximación crítica de María Inés, no poeta, sino crítica y estudiosa, profesora, como bien decía el decano. La primera mirada que me fascina, que comparto además, es que siempre María Inés va a anteponer
el poema, el poemario y el poeta a cualquier preámbulo teórico, marco teórico, casilla fija, preestablecida, incluso se va zafando como de toda esta cosa generacional también, ¿no? Y trabaja como las producciones, los momentos, crisis, más que las grandes generaciones, ¿no? De las que estamos bastante aburridos y de las que probablemente no logren dar con el espesor cultural que implica cada uno de los grandes momentos de la poesía chilena. Y entonces me parece que estas 4 dimensiones que yo rescato de María Inés, las 4 tienen que ver con una transgresión. La primera entonces, transgredir esto de tener que tener siempre entonces esta teoría o un problema cultural, teórico para resolver, sino que a través de una mirada bastante muy como depurada, yo diría, por el oficio probablemente de poeta también, pero analítica, crítica, retroactiva, logra dar con algo que ella misma dice en el prólogo y que es tratar de precisar una caja de herramientas funcional a la propia naturaleza de cada una de las cosas que aquí se estudia, y eso se logra muchísimo, y se logra también ir como al asunto, como a la carne caliente del asunto, como solía decir Gabriela Mistral, ir como inmediatamente al asunto, no hacer demasiado preámbulo o prolegómeno para llegar al problema, que es algo que se agradece muchísimo en estos tiempos. Otra transgresión se zafa absolutamente de una crítica que en los últimos años en los estudios literarios ha sido excesivamente textualista, textocéntrica hablan algunos, y ofrece mirada mucho más amplia, mucho más libre, mucho más enriquecida, esto de tener en cuenta el campo, esto de pensar también a los poetas en contexto, con sus propias limitaciones humanas, domésticas, esto de pensar que las mujeres no surgen, ¿no es cierto?, solamente porque el mundo novismo permitió que hubiese una gran eclosión de mujeres a inicios de siglo en todos los países de Latinoamérica, sino que tiene que ver también con condiciones en donde el pensamiento pro derecho de la mujer, el pensamiento feminista, que incluso ahí María Inés dialoga muy fuertemente con esta lúcida mirada de Bernardo Subercaseaux, en donde piensa a estas mujeres de inicio de siglo, estas mujeres escritoras, intelectuales, artistas, de un principio de siglo que se mueve entre un feminismo aristocrático de alguna manera, de fuerte raigambre cristiana, católica, pero que va a dar a una expresión artística que es la del espiritualismo vanguardista, que es muy, muy, muy interesante. Y un feminismo de ese tipo y que se mueve también a un feminismo que tiene que ver con lo mesocrático laico, un feminismo bastante más de las clases medias, no religioso, y esa combinación entonces como que ahí la dispone a estas mujeres, Mané. Me parece que al zafarse de eso logra entonces a veces como la riqueza de darnos como la estatura del poeta, la figura, su personalidad, que no siempre accedemos en los estudios actuales, sí en los estudios del siglo XX, a la personalidad, a tratar de imaginar qué gestos, cómo se relacionaban los poetas con sus tiempos, con su época, con sus congéneres, también con sus otros colegas poetas. Y en ese sentido rescato muchísimo la figura de que ella rescata de Vines de Roca, acompañando a Pablo de Roca, y cada uno también formando un mundo estético social muy, muy poderoso, y ya conocemos mucho de esas obras, pero Manet ha sido de todas maneras nuevamente una gran reveladora también del aporte, sobre todo de Vines de Roca. En ese sentido también me gusta mucho lo que hace en los años 60. Son unos años que yo también trabajo muchísimo, que me fascinan por la cosa crítica, intersticial que tienen, por lo no resuelto, que es un minuto de inicio que va a culminar en el momento actual, o sea, el tiempo actual es como resultado de esa crisis de los años 60. Entonces, estamos todavía viviendo los grandes cambios que suceden en los 60, pero claro, Manet o María Inés en esa lógica de construir, desacralizar, enfatizar en los 60 Millán, la obra visual de Deisler, Manuel Silva Acevedo, y también también ella está tratando como de reposicionar
una mirada de los 60 que sea también, que considere muchísimo el aporte de los poetas. Hay un artículo muy buenísimo que se lo recomiendo, que está al inicio de la segunda parte, y que es un artículo que ella en algún minuto creó junto con Gwen Kirkpatrick, a quien queremos mucho por su lúcido estudio sobre poesía chilena y latinoamericana en general. Y entonces está este artículo ahí como una joyita al inicio de los años 60. Bueno, y eso ilumina obviamente su estudio monográfico sobre Rosabetti, Muñoz, sobre Elvira Hernández, Damaris Calderón, etc. Las dos últimas cualidades y miradas, y aquí termino, es que obviamente se zafa del canon. Otra transgresión es zafarse del canon. Hay formas canonizadas, hay estudios de poemarios de los canonizados, pero sobre todo de las expresiones no canonizadas de la poesía. Y ahí nos pone a conversar muy ricamente en la idea de una poesía chilena que es polisistémica, donde caben muchísimas versiones, tendencias, líneas poéticas, todas conviviendo a veces incluso en una misma década. ¿No? Eso que en Licurachi Wailaf, extrapolándolo hacia la biodiversidad de la naturaleza, piensa como estas muchas voces que necesitamos escuchar para realmente valorar la riqueza de nuestra poesía. La riqueza es que son muchas voces y todas muy buenas. Y por último, y con esto termino, disculpen si me extendí, pero es un libro que me gustó muchísimo. Vuelvo a Manet, a la Manet poeta. No puede haber una persona que sea a la vez crítica, profesora, estudiosa y poeta y lectora de poeta por otra. Es toda una mezcla. Y en ese sentido, y al igual que lo hacía Mistral, y al igual que lo hacía Neruda cuando leía a otros poetas, siempre hay en Manet, María Inés, las dos, siempre hay como un mirar a estos poetas, un hablar de estos poemarios, también un poquito desentrañando lo que es su propia poética, lo que son sus propias contradicciones, sus propias precariedades como escritura de mujer, ¿cierto? Que siempre ha costado instalar. Y en buena hora, entonces, ella mezcla, es como una crítica, me parece así como súper libre y fresca, ¿no? Y que también de pronto como que se deja llevar, que eso es muy interesante. Hay críticos que lo hacen, pero en este libro está como muy, muy marcado, el que el crítico se deja llevar por la locura, la obsesión, las alucinaciones del propio poeta. Y ahí, para muestra dos botones solamente, el capítulo de Altazor, que me pareció increíble, porque dialoga muchísimo con toda la crítica ya canónica que hay sobre Altazor, o el viaje o el viaje en paracaídas, el poema en 7 cantos, este poemario del 31, que es muy importante en la poesía chilena, está trabajado aquí como muy sueltamente, como que hay un diálogo ni siquiera con Huidobro, sino como directamente con Altazor, y se inventan palabras y se juega con las palabras, así como el propio Altazor, personaje o alter ego de Huidobro, juega con las palabras. Y hay una palabra muy linda que utiliza para referirse a características o rasgos de Altazor, que es la palabra cayente, que es la palabra que connota a la vez la caída, el callarse, eh, el creyente también, cuando dice el callante. Esto me llamó la atención, esa como palabra, y ahí también jugando con Altazor, claro, dice, hay como una idea de este ángel pájaro caído que es Altazor, y que de alguna manera es un poeta que tiene en él lo que todos los poetas tenemos. Finalmente la idea de que a lo mejor a veces es mejor callar, a lo mejor es mejor deconstruir las palabras, a lo mejor es mejor inventar nuevos lenguajes, jugar con las palabras, no creer que las palabras sean tan serias, sino que jugar al simple sport de las palabras. Y como pienso que ese juego está metido en María Inés, quisiera solamente terminar e invitarles a disfrutar de todos los capítulos, los 15 del libro, pero sobre todo de este que me atrae muchísimo, que es el de Viñez de Roca, en donde María Inés, así como casi una reportera que va detrás de ellos, sigue los pasos de Pablo y Berinet
en sus viajes, sus encuentros, sus desencuentros, sus peleas, en su crianza de 7 hijos, en la muerte de dos hijos, la muerte temprana de 2 hijos, y un poquito el tono que mezcla esta crítica que yo les quería destacar. Con esto termino. Dice, el caso de Binet de Roca es diferente. En primer lugar, no es una joven escritora que se dirige a la Ciudad Luz para empaparse del arte nuevo. Aquí está hablando de esta emergencia de voces de mujeres de la clase media, laica. No es alguien que mire la luz de Europa, sino que no quiere empaparse del arte nuevo, sino que es Binet de Roca, miren la figura que no hay idea, una respetable señora de casi 40 años que viaja con su marido y que deja 7 hijos, incluso nietos de diferentes edades en casa. Por otra parte, Binet no va a un punto fijo, los poetas no van a un punto fijo, estos son siempre hacia constelaciones, sino, dice María Inés, que este viaje tiene un carácter premeditadamente itinerante, casi como si fuese una campaña poética política. Eso es con respecto al viaje de Binet y Pablo de Roca por América Latina. Muchas gracias, Mané, por este libro, muchas gracias por el retorno de tu mano abierta y por encontrarnos ahora y motivarnos a seguir leyendo poesía chilena. Gracias Paula. Y antes de seguir con Magda, 2 cosas. Uno, quería decirles que estaba abierto el chat para que las personas que quieran, ojalá tengamos un poquito de tiempo al final, para que las personas que quieran preguntarle algo a nuestras distinguidas presentadoras o a la propia Mané, lo hagan a través del chat, y si nos queda tiempo yo puedo leer las preguntas. Y también veo que está presente nuestro querido rector, lo veo en la segunda pantalla. Espero que sea él, está con una I grande. Si es él, y no es, a lo mejor es una ingeniería, pero si es él, No, no es. es Ignacio Sánchez Osores, Bueno, estudiante, que trabaja conmigo. bueno, también puede saludar. Ahora sigue Magda. Pero mandó su saludo, me mandó un WhatsApp. Listo. Gracias, Paula. Ahora sigue Magda. Hola a todos. Muchas gracias por estar frente a esta pantalla. Agradezco a Mané su invitación a acompañarla en este momento de lanzamiento de su libro. Realizo esta presentación en el año de la pandemia, palabra que se eligió para designar lo que nos pasa, dejando de lado la palabra peste. El nombre fue otorgado por la Organización Mundial de la Salud, buscando aludir a la forma de corona del virus, de ahí el co, y luego referir a la condición de virus a través de la expresión latina viridae, más agregando aquí 2019, y así formamos COVID-19. La OMS tiene reglas para nombrar y a la vez prohibiciones. Dentro de los aspectos no permitidos están no incluir sitios geográficos, no contener nombre de un tipo de comida o nombre de un animal, para evitar que una enfermedad se vuelva a llamar gripe porcina, no mencionar nombres de personas y no hacer referencia a tipos de industria o tipos de cultura. De manera que el nombrar, en este caso, está relacionado con la sigla, bien posmoderno, pero el lenguaje siempre sabe más que nosotros, sus contemporáneos, sabe más. Y eso está en la palabra co, cuyo prefijo indica estar con. Tal como en la pandemia, tiene la raíz griega reunión de pueblo. Si el lenguaje de todos los días dice más, el lenguaje de la poesía sabe mucho más. Hay un aspecto central en el libro de María Inés Saldívar y es la cantidad de textos que dedica a autoras mujeres. ¿Qué sabe ese lenguaje de las poetas? La autora nos ayuda a indagar en este asunto, proporcionándonos para ello la recreación de los contextos donde se escribe esta poesía, un hecho fundamental para algunas interpretaciones. Me detendré en la propuesta que ella hace de 4 autoras que me resultan relevantes en su análisis: Elvira Hernández, Rosabeth Muñoz, Damaris Calderón y Gabriela Mistral.
La bandera de Chile, de la poeta Elvira Hernández, es un texto que circuló clandestinamente en 1981, a solo un año de la detención de esa autora durante la dictadura de Pinochet. Así nos informa Manet y nos aclara ese contexto que permite una interpretación. Este relato nos facilita apreciar el cruce entre la bandera y la sexualidad que hace Elvira Hernández. Observemos qué palabras de la sexualidad están presentes en el fragmento del poema. La bandera de Chile está tendida entre dos edificios. Se infla su tela como una barriga ulcerada, cae como teta vieja, como una carpa de circo, con las piernas al aire, una rajita al medio, una chuchita para el aire, un hoyito para las cenizas del general O'Higgins. La bandera es comparada con una teta vieja y una carpa de circo. Considerando que una teta vieja parece tela, podemos entender la comparación, pero tengamos en cuenta que la analogía implica un cuerpo de mujer. Respecto de la bandera como carpa de circo, la describe con significantes coloquiales y formales de la genitalidad femenina. Tiene una rajita, una chuchita y un hoyito, al decir de la poeta, para que no piensen que lo estoy diciendo yo. Recordemos que la bandera grande, tendida frente a la moneda, está rajada para que el viento no la rompa. Pero de ahí a describirla como un cuerpo femenino hay una operación poética. La rajita asume la forma de me lo pasé por la raja en el habla coloquial, cuando se desea comunicar que no le importa algo, en este caso ni la bandera ni la mujer. Con la palabra chuchita sucede algo similar, cuando arriba a la oralidad como ándate a la chucha, insulto que significa sal de este espacio, y agrega hoyo, que remite a vacío, como cuando alguien dice estoy pa'l hoyo. Es decir, la bandera y la mujer son para la cultura de ese momento un significante vacío, llenable con cualquier discurso de apropiación, sujeto expulsado y pasado por alto en una dimensión profunda. La tela de la bandera y el género de la mujer están compuestas por la poeta en el mismo lugar, un punto para ser vulneradas y violadas. Tal como dice María Inés en su análisis, el poemario es un gesto radical de denuncia, un engaño, una cosa que denuncia, ese engaño colectivo que se vive al asumir como obvio el símbolo de la bandera. Entonces, siguiendo a Manet, Elvira Hernández está acabando en las palabras chilenas para indicar que los referentes bandera y mujer, sobre los cuales se crean grandes discursos en la época de la dictadura, están basados en una violencia de origen, donde la bandera vulnerada y la mujer violentada ocupan el lugar del hueco, vistas ambas como cavidad. Surge entonces, desde esa mirada falologocéntrica, el deseo de llenarlas, pero no de acompañarlas. Otra poeta en que se detiene Manet es Rosabetti Muñez, presentándonos un relato que construye a partir de la serie de entrevistas dadas por la poeta. Gran recopilación la que hace Manet. Allí nos enteramos que ha trabajado como profesora de talleres en un liceo de Ancud. Ese contacto estrecho con sus estudiantes le ha permitido seguramente interiorizarse en los secretos del mundo de las adolescentes, principalmente en el aspecto de la sexualidad de ellas y de ese embarazo no deseado. Por ello su mirada no es la de un juez que no ve la vara en su ojo, sino la mirada empática de quien comprende, como se puede apreciar en este poema en prosa del libro Nombre de Ninguna que nos cita Manet. Esta, la de la foto, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche la arropaba para que no sintiera frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo, siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma, y cuando se le apelmazó el pelo y cuando quedó con una sola pierna, es la misma, sin señales de pena. Posa con los restos del recién nacido sobre los trapos con los que limpió el piso. La empatía de la voz consiste en llevar hasta el lenguaje poético una expresión común. Es muy niña para ser mamá. La voz presenta a la madre adolescente en dos escenas, una mientras cuida una muñeca con bastante apego
a pesar de que el juguete ha perdido un ojo y un brazo. Ese apego no se traslada, sin embargo, hacia el ser vivo que está engendrando, pues incluso posa al modo de una selfie mientras limpia los restos del bebé matado. Considero un gran acierto de Manet colocar la portada del poemario, pues la imagen de inicio corresponde a una bolsa de basura con un cordón en la esquina, aludiendo al recipiente donde se depositan los restos del feto no deseado. Ellos van a parar en Chile al basural. En particular, esta portada nos sitúa ante el horror de ver una bolsa de basura llena con algo y un cordel para amarrar ese algo. Desde este punto de vista, Manet acierta. La portada del libro, recogida por ella, funciona como un paratexto y un epígrafe que permite leer todo el libro. La tercera de las poetas seleccionadas por María Inés, en la que me quiero detener, es Damaris Calderón, en su libro Parloteo en la sombra. Es un libro que llama la atención, porque la poeta hace hablar a hombres muertos, asumiendo el lugar masculino para revelar cómo se construye esa habla. En el poema, Santiago Humberstone habla el químico inglés James Thomas Humberstone, que inventó en Chile el nitrato. Yo, Humberstone, hijo de un modesto empleado de correos, llegué aquí a hacer la América. Yo, un oscuro químico, inventé esa ficción, el pampino. Aprendí palabras ásperas, caliche, charqui, camanchaca. Tuve mano férrea, tuve mano de obra, entablé un orden, una jerarquía en el caos. De un lado los ingleses y administradores, del otro los hombres y las bestias. Yo me convertí en Santiago Humberstone. María Inés compara este tipo de escritura con la novela Pedro Páramo y nos dice: este gesto escritural difumina la línea divisoria entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En otras palabras, a la Rulfo en su Comala, homologa la vida de la ciudad con la de los cementerios. Nuevamente, otro acierto de María Inés. Efectivamente, comparto con ella que el poema hace visible la función del discurso del hombre, la función del discurso del amo en esa cultura que queremos olvidar. Esas funciones que son nombrar, establecer jerarquías, imaginar, ejecutar un orden, excluir y llegar al punto abismal de ser capaz de nombrarse a sí mismo. Pero ese amo queda atravesado por las palabras que había y que hay en nuestro territorio, como caliche, charqui, ambas de origen quechua. El interés de Damaris Calderón por explorar el habla masculina de diversos varones atraviesa el libro Parloteo de sombras, y su entrada en el lenguaje está expresado desde su título, Parloteo, y con lo cual desmonta la seriedad del discurso del amo. Para ir cerrando, quisiera destacar el análisis de María Inés de Locas Mujeres de Mistral, sabiendo que aborda con éxito a las poetas de la vanguardia, y creo que ahí hay un núcleo en este libro, pero por tiempo voy a darme permiso solo para referirme a Mistral. María Inés repasa la asociación cultural entre mujer y loca, bajo la cual se ha visto la locura como una enfermedad de las mujeres. Siguiendo esta línea, plantea que dos temas habitan la locura mistraliana: la idea del doble, que observa en los poemas La Otra y en Marta y María, y la pasión o locura por escribir con que vincula el poema La bailarina. Y agrega otro aspecto, que es el que más me llamó la atención, y en donde creo que hay algo increíble. Hace un análisis del fuego. Creo que aquí hay un descubrimiento central, y se lo quisiera preguntar ahora. ¿Será posible que ese fuego sea la sexualidad? Retomemos el poema La bailarina para observar cómo va leyendo Manet. El poema dice: somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exsangue, el loco grito, tirando hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido del Dios de sus infancias. Llama la atención la desfachatez con que Mistral dice la roja calentura de sus venas, lo que unido al olvido del Dios de sus infancias nos representa una idea de una ética no convencional. ¿Qué está fuera de ese Dios de las infancias?
el gozo del cuerpo de la bailarina parece ser, porque este poema es un poema sobre el cuerpo vivido desde un lugar en donde el sujeto controlado se esfuma. Recordemos la primera estrofa y pensemos en el fuego que va descubriendo Manet. La bailarina ahora está danzando, la danza de perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas, el rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre, y los juegos de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo, caer de cuello y de seno y de alma. La bailarina goza porque puede perder, abandonar, especialmente la posición cultural mencionada a través del nombre, ese que a los hombres les importaba tanto. La bailarina puede perderlo, porque el goce es gasto y pérdida para encontrarse en otra dimensión. Las poetas que selecciona Marina Saldívar discuten el nombrar del amo y con ello se revelan ante los significados asociados a ciertos significantes. Ni la bandera ni la mujer somos un agujero, ni el hombre es capaz de opacar ningún cuerpo, tampoco el nombre. Por eso hay que leer este libro, para alcanzar la libertad de nombrar de otra manera. Yo los invito y las invito a leer este libro de crítica. Gracias, Mané. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Magda. Colegas que hemos hecho un camino juntas, ¿no es cierto?, en leer poesía, compartir poesía, enseñar poesía. No sé, quisiera agradecer en este momento unos minutitos muy breves me voy a tomar. Creo que el momento de agradecer, quiero agradecerle a la universidad en la cual empecé en los años 70 como estudiante de pregrado, di sus vueltas, pero volví y ya llevo 22, 23 años dando clases. Y especialmente en este momento quiero agradecerle al rector, que ha sido realmente una persona que ha considerado mucho la poesía, la literatura. Tenemos un aliado en las altas esferas, Patricio, ¿no es cierto? Estamos ahí y eso quiero agradecerlo y en el nombre de él agradecer a Ediciones UC, especialmente creo que ahí hay un equipo muy lindo con el cual yo me he entendido maravillosamente, a María Angélica, a Patricia, a Rosario, Erika creo que también trajo por ahí, Ángela, quiero nombrar a Francisca Galilea, que es la persona que diseñó y que juntas estuvimos viendo cómo diseñar el libro, que hizo un trabajo lindísimo Francisca Galilea. Así que el equipo Ediciones UC, todo mi agradecimiento. Ya llegando a casa, quiero agradecer a la facultad, quiero agradecerte, Patricio, a Rosa María, al equipo con el cual he trabajado todos estos años, a todos mis colegas con los cuales hemos compartido momentos importantísimos de nuestras vidas. Ahora estamos cada uno en su casa, pero es mucho el tiempo que hemos pasado juntos, muchísimo el tiempo que hemos pasado en los pasillos, en las reuniones, en las salas de clases, en el auditorio. Y realmente siento por todos mis compañeros y compañeras de trabajo un profundo cariño y me siento parte de ese cuerpo y me felicito por ello. Quiero agradecer también al CELICH, que dentro de la facultad hay un centro de estudios de literatura chilena que lo dirige Maca, que está por ahí, Macarena Areco, que mis libros de alguna manera, como a mí me interesa mucho la literatura chilena y especialmente la poesía chilena, van teniendo cabida en su colección y este libro forma parte también de esa colección. Así que muy importante. Quiero también agradecerle a mi equipo de trabajo estos últimos años, a Bleni de Miguel, que es la periodista que está a cargo de extensión. Yo en este momento ocupo un cargo que ya estoy cerrando un ciclo, pero he trabajado con Bleni de Miguel, he trabajado con Daniela Ayale,
he trabajado con Rodrigo, ¿no es cierto?, González, Dinamarca, muy bien, muy afiatadamente. Después quiero agradecer también de mi equipo a todos mis maestros y maestras. Quiero agradecer por dos partes. Por una parte a mis maestros y maestras, nombres, qué sé yo, fundamentales de profesores y profesoras que he tenido a lo largo de mi historia, qué sé yo, Grino Rojo, Adriana Valdés, bueno, Carmen Foxley. Podría nombrar muchas personas, pero son maestros que van marcando y van dejando un conocimiento y un hacer que se comparte. Y al mismo tiempo quiero agradecer a mis estudiantes, porque creo que cuando más aprendo yo es en relación con mis estudiantes en este momento. A mí realmente me gusta y me emociona oír sus comentarios, leer lo que ellos escriben, hacer academia en conjunto con ellos. Entonces agradezco a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos una relación que para mí es muy sanadora y rica con mis estudiantes. Y me pasa algo curioso que seguramente les pasa a los profesores que estamos acá, en que cuando uno establece relación con los estudiantes, las edades se borran. Entonces me cuesta identificarlas. Somos aquí, no sé, veo a Damaso que es así, ¿no es cierto? Está el Pancho al lado. Hay una cosa que es transversal, ¿no? Que en el área del arte, de la literatura y de los afectos, las cronologías no funcionan. Y por último también, obviamente, quiero agradecer a mi familia, llegando al mundo de los afectos más íntimos. Ahí veo a Manuel también Vallejos. Agradecer a mi familia nuclear, a mi pareja, a mi hija, a mis hijos y cada una de sus familias, a mi familia extendida, ¿no es cierto?, mi padre, mis hermanas, mis hermanos, sus familias, porque bueno, son estas redes que uno va tejiendo a lo largo de la vida y que ya a estas alturas empieza a cosechar de alguna manera todo el esfuerzo que ha puesto para vivir con, ¿no es cierto? Un poco las redes que hablaba también la Paula, ¿no es cierto? Y solo quisiera mencionar un pequeño detalle con respecto al libro, antes de leer algo, y es que hay dos artículos que de alguna manera fueron realizados a cuatro manos, o a dos manos, depende. Uno, el que mencionaba, ¿no es cierto?, también Paula, que tiene que ver con el trabajo que hicimos con Gwen Kirkpatrick hace mucho tiempo, así es que otra de mis amigas que somos sin edad, ¿no es cierto?, y también con otro de mis colegas más jóvenes, que es Rodrigo González Dinamarca, que por ahí lo vi, a Rodrigo, que uno de los artículos también lo hicimos justamente de una de estas mujeres, ¿no es cierto?, de Chela Reyes, en conjunto. Y quisiera como terminar leyendo muy brevemente lo que escribí, una idea que escribí acá en la nota de la autora en el libro. Y de alguna manera digo lo siguiente, la idea de reunir estos textos en un volumen es apostar a que la poesía, y en este caso la poesía chilena, a través de su identidad como expresión estética, dibuja un rico y complejo mapa distinto al oficial, que nos permite volver a mirar desde otro ángulo lo que somos y queremos, cuestionando y problematizando situaciones muy concretas de nuestra realidad, especialmente en el contexto neoliberal cada vez más acentuado que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, apreciar cómo en este mapa poético alternativo se dibujan subjetividades y voces que usualmente no entran en los relatos nacionales. Se trata de apostar a que la lectura de nuestra poesía posibilita identificarnos con otros ojos,
puesto que esta invaluable forma de conocimiento, que no se corresponde necesariamente con rígidas clasificaciones, ni geográficas, políticas, económicas, sociales, étnicas, genéricas, religiosas, en las que estamos acostumbrados a inscribirnos, a inscribir nuestra comprensión de la realidad, amplía, sensibiliza y agudiza nuestra percepción. Yo soy una convencida cada vez más que el arte, yo me paro frente al mundo y frente a la vida desde el arte, y en este caso el arte de la palabra, y más específicamente la poesía, nos permite tener un conocimiento de la realidad y de sí mismo que es inigualable, que es riquísimo, y que quizás si realmente nos atreviéramos a mirar la vida a través del arte, podríamos entendernos mejor y podríamos cambiar muchas cosas, tanto de la realidad como de nosotros mismos. Así que este libro apuesta a eso, apuesta a compartir con ustedes y con las personas que quieran leer el libro, que la idea es que el conocimiento no es un ejercicio mental, sino que es un ejercicio mucho más amplio que mental, es un ejercicio del cuerpo completo, con todo lo que tiene ese cuerpo, en cuanto a pensamiento, emociones, sentimientos, miedos, etc. Así que eso sería, muy contenta de vivir este momento. Así que ahí, no sé si alguien quiere hacer algo, no sé si tenemos, María Angélica, tú has hecho, tienes que dar el... Perdón, eso Ya. estaba diciendo, estaba mirando el chat, veo que no hay preguntas, pero si no sé, Patricio, si tú quieres cerrar o alguien más quisiera agregar algo por mi parte y por Ediciones UC, muy agradecida por la gran convocatoria que tuvimos, muy agradecida por nuestras presentadoras, Magda y Paula, espectacular todo lo que dijeron. Además me ha llamado mucho la atención porque todas o casi todas las cosas que dice en el chat como grande profesora, las clases, como que hay aquí, me impresiona mucho cómo se pondera la calidad de profesora de las tres, y creo que eso es muy bonito, digamos, para una universidad y para un libro y para nosotros como Ediciones UC, como editorial académica. Creo que nunca está de más decirlo, que los libros son de divulgación, son de público general, y me gusta eso, que los profesores se dediquen a escribir libros y no se dediquen solo a escribir artículos. Así que lo digo con toda la fuerza porque creo que son transmisores de conocimiento y en cada oportunidad que tenga lo voy a decir. Eso, no sé si Patricio quiere cerrar o alguien más, pero por mi parte, súper agradecida y muchas gracias, Mané, y muchas felicitaciones de nuevo. Sí, solamente agregar un saludo especial a los que hemos estado acá participando. Veo no solo estudiantes, exalumnos, profesores, profesoras jóvenes de la universidad, profesores, profesoras jóvenes que tuvieron clases con María Inés. También veo a profesoras del extranjero que incluso estuvieron aquí entre nosotros, Silvia Tiefenberg, por ejemplo, de Buenos Aires, de modo que es un buen encuentro, es un buen reencuentro. Felizmente esto nos permite esta famosa pandemia. Y por último, agradecer de nuevo a las profesoras Paula Miranda y Amalia Sepúlveda por su reflexión y por su apoyo y cariño para presentar este libro que es tan importante para esclarecer ese conocimiento relevante que es la poesía chilena para este país.
Eso. Muchas gracias, sí. Y quería, no, y que realmente veo personas como, no sé, veo colegas de Estados Unidos también, vi a Damari Otero, está la Micaela Paredes, exalumna que ahora está en Estados Unidos, veo a la Silvia, no sé, a mis colegas, veo a mis hermanas con sus maridos. Entonces, eso. Yo creo que quedarnos, y bueno, yo creo que si quieren compren el libro. Muy importante. Hay que mandar el link. Me da un poco de pudor, pero la verdad es que está escrito para que pueda leerlo, no es para puro especialista, no. No, para nada, y además está en buen precio y también está en formato ebook. Así que están todas las alternativas. Los animo de verdad. Bueno, gracias a todos de nuevo. Bueno, chao. Gracias, Chao. gracias, chao Rosa María. Chao. Nuestra vice, Chao, chao, chao. chao. Chao, Mané. Chao, 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 Mané. chao, chao, chao. Chao. Adiós, querida, Gracias. Jenny, colega, chao, decano. Gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación, Chao. gracias, Chao, Angélica. Angélica.